financié el negocio de mi hermano y me excluyó de las ganancias, pero ahora que quebró soy la única persona que puede salvarlo de perderlo todo. Soy Nicolás. Tengo 43 años. Trabajo como director de operaciones en una empresa de logística, y a lo largo de casi 2 décadas construí una carrera sólida basada en disciplina, estudios pagados con esfuerzo propio, y una vida financiera ordenada que nunca dependió de nadie más. No tengo hijos, estoy divorciado desde hace 6 años, sin resentimientos mayores, y esa estabilidad económica me permitió, durante mucho tiempo, apoyar a mi hermano menor, Julián, de 37 años, cada vez que lo necesitó, algo que ahora, mirando hacia atrás, reconozco que se convirtió en un patrón mucho más complicado de lo que imaginé al principio. Julián siempre fue el emprendedor de la familia, al menos en discurso. Desde adolescente hablaba de montar su propio negocio, de no depender de un salario fijo, de construir algo con su nombre grabado en la puerta. Nuestros padres, ya mayores y viviendo con recursos limitados, siempre celebraron esa ambición con orgullo genuino, aunque nunca tuvieron el capital necesario para respaldarlo de manera concreta. Yo sí lo tenía, gracias a años de ahorro disciplinado y algunas inversiones bien pensadas, y con el tiempo Julián aprendió exactamente cómo apelar a mi sentido de lealtad familiar cada vez que se le presentaba una oportunidad única que no podía dejar pasar. Antes del taller de motocicletas, hubo 2 intentos anteriores que preferí no mencionar al principio de esta historia, pero que ahora, contando todo con honestidad, valen la pena recordar. El primero fue una tienda de ropa deportiva que Julián abrió con un socio de la universidad cuando tenía apenas 28 años. Le presté $5,000 para el inventario inicial, un monto que en ese momento me pareció razonable y que asumí, ingenuamente, como una ayuda puntual sin mayores expectativas de devolución formal. El negocio cerró a los 8 meses, sin que jamás recuperara ese dinero, y Julián simplemente lo atribuyó a mala suerte con la ubicación del local. El segundo intento fue una aplicación móvil de delivery de comida casera que intentó lanzar 2 años después, para la cual le presté $15,000 adicionales. Ese proyecto ni siquiera llegó a lanzarse formalmente, el socio técnico que Julián había reclutado desapareció con buena parte del código y del dinero destinado al desarrollo, y Julián, avergonzado, nunca me dio una explicación completa de qué había pasado exactamente con esos fondos. Menciono estos antecedentes porque son importantes para entender por qué, cuando Julián llegó hace 5 años con la propuesta del taller de motocicletas, yo debería haber sido mucho más cauteloso de lo que fui. Pero llegó a mi casa un domingo por la tarde con una presentación que, honestamente, parecía distinta a las anteriores, mucho más seria, mucho más investigada. Traía cotizaciones detalladas de equipo especializado, un plan de negocio con proyecciones mensuales realistas, fotografías de locales disponibles en zonas estratégicas de la ciudad, y hasta cartas de interés preliminar de 2 posibles clientes corporativos que ya había contactado informalmente. Me explicó que el nicho de mantenimiento y personalización de motocicletas estaba completamente desatendido en nuestra ciudad, que había hecho un estudio de mercado bastante completo, y que esta vez tenía todo calculado con precisión. Lo pensé casi un mes completo antes de tomar una decisión, algo que no había hecho en los intentos anteriores. Consulté incluso con un colega de trabajo que tenía experiencia en análisis de riesgo financiero, quien revisó el plan de negocio de Julián y me dio una opinión moderadamente favorable, aunque con algunas advertencias sobre la volatilidad del mercado de servicios automotrices especializados. Al final, decidí aceptar, pero esta vez de manera completamente distinta a los préstamos informales anteriores. Insistí en formalizarlo como una sociedad real, con un contrato legal redactado por un abogado independiente, que me otorgaba el 45% de las utilidades netas del negocio, además de la devolución programada del capital invertido en un plazo de 6 años, con intereses moderados que reflejaban el riesgo asumido. Julián firmó sin ninguna objeción, incluso bromeó diciendo que sería el mejor negocio que su hermano rico jamás hizo, un comentario que en ese momento me hizo reír, pero que ahora, retrospectivamente, revela una actitud despreocupada hacia el dinero que debería haberme puesto en alerta. Necesitaba $100,000 para arrancar, el depósito y primeros meses de arriendo del local, la maquinaria especializada de última generación, el inventario inicial de repuestos y herramientas, y un colchón de capital de trabajo calculado para los primeros 6 meses de operación mientras el negocio alcanzaba estabilidad. Transferí el dinero en 3 partes conforme avanzaban los trámites legales y de construcción del espacio, y durante los primeros meses me involucré activamente en la puesta en marcha, más de lo que probablemente debí, considerando que técnicamente era Julián quien manejaba la operación diaria. Revisé personalmente los contratos con los principales proveedores de repuestos, ayudé a estructurar un sistema contable básico usando software especializado que yo mismo configuré, y usé algunos contactos profesionales de mi trabajo en logística para conseguirle mejores condiciones de arriendo del local, ahorrándole varios miles de dólares mensuales en comparación con la propuesta original del arrendador.
El taller abrió sus puertas hace 4 años y medio, con una pequeña celebración a la que asistieron nuestros padres, algunos amigos cercanos, y varios clientes potenciales que Julián había cultivado durante los meses previos. El arranque fue genuinamente prometedor. Julián había contratado a un mecánico con mucha experiencia previa en talleres reconocidos de la ciudad, un hombre llamado Wilson, de aproximadamente 45 años, que se convirtió rápidamente en socio operativo informal y en la columna vertebral técnica absoluta del negocio. Wilson tenía una reputación sólida entre los motociclistas locales, y su presencia en el taller atrajo desde el primer mes una clientela que de otra manera hubiera tardado mucho más en construirse. En menos de un año, el taller ganó una reputación considerable gracias específicamente a la calidad del trabajo de Wilson, y empezaron a llegar clientes recurrentes de manera constante, incluyendo un contrato pequeño pero estable con una empresa de mensajería local que necesitaba mantenimiento periódico de su flota completa de motocicletas de reparto. Ese contrato corporativo representaba, según los cálculos que yo mismo había ayudado a estructurar, aproximadamente el 30% de los ingresos mensuales estables del taller, un colchón importante para la sostenibilidad del negocio. Fue precisamente en ese punto de aparente estabilidad y crecimiento cuando empezaron los problemas reales. A pesar de que el negocio operaba con normalidad visible y recibía clientes constantemente cada vez que yo pasaba cerca del local, Julián se volvió cada vez más evasivo cuando le preguntaba directamente por los estados financieros formales, algo que estaba estipulado claramente en nuestro contrato como una obligación mensual. Al principio pensé que se trataba de simple desorganización administrativa, algo relativamente común en negocios nuevos donde el dueño está más enfocado en la operación diaria que en la parte contable. Le insistí varias veces en que necesitábamos reunirnos formalmente, tal como habíamos acordado, pero siempre aparecía una excusa distinta: el contador estaba poniéndose al día con el software nuevo, los números todavía no cuadraban completamente debido a algún error de sistema, prometía enviarme reportes detallados la próxima semana que sistemáticamente nunca llegaban. Pasaron casi 10 meses desde la apertura oficial sin que yo recibiera un solo pago correspondiente a mi participación del 45% en las ganancias, a pesar de que el flujo constante de clientes era evidente cada vez que pasaba por el local, tanto en las horas de la mañana como en las tardes de fin de semana, que solían ser especialmente concurridas. Cuando finalmente logré presionar lo suficiente para conseguir una reunión formal, Julián llegó con un reporte financiero impreso que mostraba números sorprendentemente bajos para el volumen de actividad que yo mismo había presenciado, alegando que los costos de repuestos importados habían sido considerablemente más altos de lo proyectado originalmente debido a fluctuaciones en el tipo de cambio, que aún estaban pagando deudas residuales de la inversión inicial de equipo, y que las ganancias reales apenas alcanzaban para cubrir los gastos operativos básicos del mes. Decidí darle el beneficio de la duda por un tiempo adicional, confiando en que se trataba de dificultades temporales típicas de cualquier negocio en sus primeros años. Sin embargo, empecé a notar contradicciones cada vez más evidentes entre el discurso financiero de Julián y su vida personal visible. Se compró una motocicleta nueva de alta gama, una marca reconocida internacionalmente que costaba considerablemente más de lo que un mecánico promedio podría permitirse con un salario normal. Empezó a salir de viaje con cierta frecuencia, publicando fotos en redes sociales desde playas y ciudades turísticas que claramente implicaban gastos significativos, y remodeló completamente su departamento, cambiando muebles, instalando electrodomésticos nuevos de gama alta y hasta contratando a un diseñador de interiores para el proyecto. Nada de eso correspondía lógicamente a alguien que, según sus propios reportes financieros, apenas lograba cubrir los gastos básicos operativos del negocio mes a mes. Actualización 1. Decidí contratar a un contador independiente, completamente ajeno al negocio y sin ninguna relación previa con Julián, para realizar una auditoría discreta y profesional de los libros contables del taller, algo que estaba plenamente autorizado a hacer según las cláusulas específicas de nuestro contrato de sociedad. El proceso tomó casi 3 semanas completas, revisando facturas, movimientos bancarios, y comparando los registros oficiales contra la actividad real observable del negocio. Lo que descubrimos me dejó completamente furioso. Julián había estado registrando compras de repuestos considerablemente infladas respecto a los precios reales pagados a los proveedores, facturando servicios completos a los clientes por montos menores a los que en realidad cobraba en efectivo por debajo de la mesa, y desviando sistemáticamente una porción significativa del dinero real hacia una cuenta bancaria personal que había abierto específicamente para este propósito, separada completamente de las cuentas oficiales del negocio que yo tenía autorización para revisar. En términos concretos y verificables, el taller había generado ganancias reales considerablemente superiores a lo declarado formalmente en los reportes que Julián me presentaba cada vez, y de esas ganancias reales, yo no había recibido absolutamente nada durante casi un año completo de operación.
Confronté a Julián directamente con las pruebas documentales que el contador había reunido cuidadosamente, incluyendo comparativos detallados entre facturas oficiales y movimientos bancarios sospechosos. Al principio lo negó todo categóricamente, acusándome de desconfiar injustamente de él después de todo lo que había invertido en el negocio, de no entender cómo funciona realmente un negocio pequeño en sus primeros años. Pero cuando le mostré las facturas duplicadas específicas, los retiros de efectivo sin ninguna justificación clara registrados en fechas que coincidían sospechosamente con sus compras personales de lujo, se quedó completamente callado por un momento largo e incómodo, y finalmente admitió parcialmente lo ocurrido, aunque intentando minimizar considerablemente la magnitud real del problema, argumentando que solo había necesitado un poco más de flexibilidad financiera personal mientras el negocio terminaba de estabilizarse completamente. Le dejé claro, con toda la seriedad que la situación merecía, que esto constituía una violación grave y demostrable de nuestro contrato legal formal, y que tenía pleno derecho legal a iniciar acciones judiciales inmediatas al respecto. Julián, visiblemente asustado ante esa posibilidad real, me rogó repetidamente que no lo hiciera, prometiendo corregir completamente la situación, ponerse al día con todos los pagos pendientes acumulados, y ser absolutamente transparente de ahí en adelante en cada aspecto financiero del negocio. Considerando que era mi hermano menor y queriendo evitar a toda costa un conflicto legal formal que dañara permanentemente e irreparablemente nuestra relación familiar, decidí darle una última oportunidad clara, pero esta vez con condiciones mucho más estrictas y verificables. Contratamos formalmente a mi contador de confianza para supervisar mensualmente, sin excepción, todas las finanzas del taller, con acceso directo y verificado a absolutamente todas las cuentas bancarias y comprobantes fiscales. Durante los siguientes meses, los pagos correspondientes a mi participación empezaron a llegar de manera más consistente, aunque nunca en las cantidades exactas que los números reales del negocio, según mis propias observaciones del flujo de clientes, sugerían que deberían ser. Sospechaba fuertemente que Julián seguía encontrando maneras más sutiles y difíciles de detectar para desviar recursos, pero sin pruebas concretas nuevas para confrontarlo directamente de nuevo. Empecé a sentirme genuinamente agotado emocionalmente de mantener una vigilancia constante y desgastante sobre las actividades financieras de mi propio hermano. Actualización 2. Casi 2 años después de la apertura original, empecé a notar una tensión creciente y evidente entre Julián y Wilson, el mecánico que operativamente sostenía la reputación técnica del taller. En una de mis visitas rutinarias al local, Wilson me buscó discretamente aparte, lejos de donde Julián pudiera escucharnos, y me confesó con evidente frustración acumulada que Julián le había prometido meses atrás un porcentaje formal de las ganancias del negocio, un acuerdo verbal que nunca se había materializado en un contrato escrito, y que ese porcentaje prometido nunca había llegado completo ni siquiera parcialmente. Me dijo que la relación laboral entre ellos se había deteriorado significativamente en los últimos meses por temas relacionados directamente con dinero, y que estaba considerando seriamente abandonar el negocio si la situación no se resolvía pronto de manera satisfactoria. Esto confirmó definitivamente mis sospechas de que el problema fundamental con Julián no era exclusivo hacia mí como inversionista formal, sino un patrón de comportamiento mucho más amplio y preocupante relacionado con cómo manejaba el dinero del negocio en general, afectando a todas las personas que confiaban en él. Wilson finalmente renunció apenas 3 meses después de esa conversación reveladora, llevándose consigo, de manera casi inevitable, gran parte de la reputación técnica y la clientela fiel que había construido pacientemente desde el primer día de operación del taller. La calidad general del trabajo empezó a decaer notablemente sin la supervisión técnica directa de Wilson y varios clientes recurrentes importantes, incluyendo específicamente la empresa de mensajería que representaba una porción significativa de los ingresos estables mensuales, cancelaron formalmente su contrato al notar el cambio evidente en la calidad del servicio recibido. Julián, en lugar de enfrentar honestamente la crisis creciente que se avecinaba con claridad, decidió recortar costos de manera cada vez más desesperada, compró repuestos considerablemente más baratos y de menor calidad comprobada, redujo el personal disponible a apenas 2 empleados de medio tiempo sin experiencia comparable, y empezó a aceptar trabajos técnicos complejos que no dominaba completamente sin la experiencia especializada que Wilson aportaba anteriormente. Los clientes, notando claramente la diferencia en la calidad del servicio, empezaron a alejarse gradualmente pero de manera constante, y las quejas empezaron a acumularse en las reseñas públicas en línea, afectando severamente la reputación que tanto había costado años construir. Intenté hablar directamente con Julián sobre la gravedad de la situación, ofreciéndole sugerencias concretas basadas en mi experiencia profesional en logística y operaciones sobre cómo reestructurar el negocio de manera más sostenible, pero se mostró cada vez más defensivo y hermético en nuestras conversaciones, evitando activamente reuniones formales, respondiendo mis mensajes con evasivas cada vez más notorias, y básicamente excluyéndome por completo de cualquier decisión estratégica.
importante relacionada con el futuro del negocio, a pesar de que legalmente yo seguía siendo socio inversionista con pleno derecho a voz en esas decisiones según nuestro contrato original. Actualización 3. Hace 9 meses, recibí una llamada urgente de mi contador informándome que los pagos correspondientes a mi participación habían dejado de llegar por completo, sin ninguna explicación formal de parte de Julián. Intenté contactarlo repetidamente durante casi 2 semanas completas, pero empezó a ignorar sistemáticamente mis llamadas telefónicas y mensajes de texto, algo completamente atípico incluso considerando el deterioro previo de nuestra relación de negocios. Preocupado genuinamente por lo que esto podría significar, decidí visitar el taller sin avisar previamente, presentándome un martes por la tarde en un horario que normalmente hubiera sido de actividad moderada. Lo que encontré confirmó mis peores temores acumulados. El local estaba prácticamente vacío, con apenas una motocicleta en reparación visible, herramientas dispersas de manera desordenada, y una sensación general de abandono que contrastaba dramáticamente con la actividad constante que recordaba de los primeros años. Hablé con el único empleado que todavía trabajaba ahí, un joven mecánico contratado recientemente, quien me confesó, visiblemente nervioso ante mi presencia, que llevaban ya varios meses sin recibir su salario completo, que múltiples proveedores de repuestos habían dejado de surtir mercancía nueva por falta de pago acumulado, y que el rumor generalizado entre los pocos empleados restantes era que el negocio estaba prácticamente en quiebra técnica. Finalmente logré localizar a Julián directamente en su departamento, presentándome sin previo aviso. Lo encontré en un estado emocional visiblemente deplorable, con evidente ansiedad acumulada y signos claros de falta de sueño reciente. Me confesó, finalmente con una honestidad completa que no había mostrado en meses anteriores, que el taller había acumulado deudas significativas con múltiples proveedores distintos, que debía varios meses consecutivos de arriendo atrasado del local, y que estaba a punto de recibir formalmente una notificación de desalojo por parte del arrendador. Además, reveló abiertamente que había estado utilizando sistemáticamente parte del capital operativo restante del negocio para sostener el estilo de vida considerablemente elevado que había adoptado tras el éxito inicial aparente del taller, la motocicleta de lujo, los viajes frecuentes, la remodelación costosa del departamento que yo mismo había notado tiempo atrás con sospecha creciente. Le pregunté directamente, sin rodeos, cuál era el monto total de la deuda acumulada considerando absolutamente todos los conceptos pendientes, y la cifra que finalmente mencionó fue genuinamente alarmante, cerca de $60,000 distribuidos entre deudas con proveedores de repuestos, arriendo atrasado acumulado, impuestos pendientes de pago, y salarios adeudados al personal restante que aún trabajaba ahí. Julián, entre lágrimas evidentes de arrepentimiento genuino, me pidió ayuda desesperadamente, reconociendo abiertamente por primera vez en toda esta larga historia que me había excluido deliberadamente de las ganancias reales del negocio por pura avaricia y por querer mantener a toda costa un estilo de vida que, simplemente no correspondía a la verdadera situación financiera real del taller. Actualización 4. Han pasado casi 11 meses completos desde esa confrontación reveladora en el departamento de Julián, y quiero contarles cómo se ha resuelto finalmente toda esta compleja situación. Después de escuchar su confesión completa aquella tarde, le dejé absolutamente claro que no iba a inyectar más dinero personal directamente al negocio en su estado actual de crisis, porque hacerlo sin cambios estructurales profundos y verificables simplemente perpetuaría el mismo patrón destructivo de mal manejo financiero que ya habíamos experimentado. Sin embargo, sí acepté ayudarlo genuinamente, pero de una manera completamente distinta a como lo había hecho en todas las ocasiones anteriores. Contraté formalmente a un abogado especializado específicamente en procesos de insolvencia empresarial para evaluar con detalle todas las opciones legales realmente disponibles dada la magnitud de la deuda acumulada. Terminamos negociando directamente, en reuniones que yo mismo coordiné, con los principales proveedores acreedores del negocio, ofreciendo planes de pago estructurados y realistas usando parte de los activos liquidables restantes del taller, incluyendo equipo especializado inmobiliario que ya no resultaban necesarios considerando el cierre inevitable que se avecinaba para el negocio original. El local finalmente cerró sus puertas de manera definitiva hace 8 meses, poniendo fin formal a lo que en su momento había sido un proyecto genuinamente prometedor, arruinado progresivamente por decisiones egoístas repetidas y una falta sistemática de transparencia financiera. En cuanto a mi inversión original completa, legalmente yo tenía pleno derecho contractual a reclamar los $100,000 aportados inicialmente más los intereses correspondientes acumulados por incumplimiento contractual demostrable, pero decidí, después de mucha reflexión personal y varias conversaciones honestas con nuestros padres, no llevar a Julián a un proceso legal completo que probablemente lo dejaría en una situación de bancarrota personal total, considerando que ya se encontraba en una situación financiera genuinamente devastadora. En su lugar, negociamos directamente un acuerdo de pago a largo plazo,
extremadamente modesto considerando la magnitud real de la deuda total, pero que al menos establece un compromiso formal y legalmente supervisado para que empiece gradualmente a devolver una parte razonable del capital invertido, con pagos mensuales relativamente pequeños vinculados directamente a su nuevo empleo actual. Porque sí, Julián tuvo que aceptar finalmente un trabajo como mecánico asalariado en un taller completamente ajeno, empezando prácticamente desde cero en términos profesionales y de estatus, aprendiendo nuevamente bajo la supervisión directa de otros después de haber tenido, por un tiempo considerable, su propio negocio independiente. Ha sido, según sus propias palabras, un golpe considerable para su ego personal, pero también, según me ha confesado honestamente en las pocas conversaciones sinceras que hemos logrado tener recientemente, una lección genuina de humildad que evidentemente necesitaba desde hace mucho tiempo. Wilson, el antiguo mecánico socio que aportó tanto valor técnico al negocio original, abrió finalmente su propio pequeño taller independiente hace apenas unos meses, esta vez con inversionistas completamente distintos y, según supe por contactos mutuos, con contratos mucho más claros, formales y transparentes establecidos desde el mismo inicio del proyecto. Le deseo sinceramente todo el éxito que su talento técnico comprobado siempre mereció genuinamente, sin el manejo financiero turbio que terminó arruinando completamente el proyecto original en el que ambos confiamos. Nuestros padres, al enterarse finalmente de la magnitud real y completa de toda la situación, se mostraron profundamente decepcionados con el comportamiento de Julián, aunque también genuinamente preocupados por su bienestar emocional durante todo este proceso tan difícil de sobrellevar. Mi mamá, en particular, tuvo una conversación muy directa y honesta con él sobre la importancia fundamental de la honestidad dentro de las relaciones familiares, recordándole con firmeza que el daño más profundo generado por toda esta situación no fue exclusivamente financiero en su naturaleza, sino la ruptura significativa de confianza que generó específicamente entre nosotros como hermanos que alguna vez fuimos muy cercanos. En cuanto a mi relación actual con Julián, sigue siendo notablemente distante y cautelosa en su naturaleza, reconstruyéndose lentamente sobre una base considerablemente más honesta que la que teníamos anteriormente durante todos los años del negocio. Hablamos ocasionalmente, principalmente sobre el progreso concreto de sus pagos mensuales y su nueva vida profesional considerablemente más modesta, y aunque todavía siento cierto resentimiento residual innegable por cómo me excluyó deliberadamente de las ganancias reales durante tanto tiempo, también reconozco honestamente un cambio genuino y verificable en su actitud general desde que tocó fondo completamente con el cierre definitivo del negocio. Hace apenas 2 semanas, Julián me llamó directamente para agradecerme formalmente por no haberlo demandado legalmente en su momento más vulnerable, reconociendo abiertamente que cualquier otra persona en mi posición hubiera tenido pleno derecho legal a hacerlo sin ninguna duda. Me dijo, con una sinceridad que no había escuchado de él en años, que estaba completamente decidido a devolver cada centavo adeudado, aunque le tomara varios años adicionales lograrlo, no solo por obligación contractual formal, sino porque finalmente entendía en profundidad el valor real de la confianza familiar que había traicionado repetidamente durante todo este proceso. Si alguien me pregunta honestamente si volvería a invertir en un proyecto familiar después de haber vivido toda esta experiencia completa, la respuesta honesta y directa es que sería considerablemente mucho más cauteloso, con contratos aún más estrictos y detallados, y con supervisión financiera constante desde el primer día de operación, sin importar cuánto confíe emocionalmente en la otra persona involucrada. A veces el amor familiar genuino y las decisiones financieras verdaderamente inteligentes son dos cosas completamente distintas que probablemente deben mantenerse separadas de manera consciente, y aprender esa lección específica, aunque resultó dolorosa y costosa en múltiples sentidos, probablemente me ahorrará muchos problemas similares considerables en el futuro.